Asir, el emperador de las arenas. Shurima fue alguna vez la gloria de Runaterra. Me encargaré de que lo vuelva a ser. Asir, emperador de Shurima en un pasado remoto, fue un hombre orgulloso que estuvo a punto de alcanzar la inmortalidad. Dominado por la arrogancia, fue traicionado y asesinado en la hora de su mayor triunfo. Pero ahora, milenios después, ha renacido como un ser ascendido de inmenso poder. Su enterrada ciudad ha resurgido en medio de las arenas, y Asir está decidido a restaurar la antigua gloria de Shurima. Hace miles de años, el imperio de Shurima era un enorme conglomerado de estados vasallos, conquistados por guerreros prácticamente invencibles, conocidos como ascendidos. Gobernada por un emperador ambicioso y sediento de poder. Shurima era el mayor reino de su tiempo, una tierra fértil y bendecida por el sol que brillaba desde un gran disco dorado que flotaba sobre el gran templo de su capital. Asir, el hijo más joven y menos amado por el emperador, nunca estuvo destinado a la grandeza. Con tantos hermanos mayores, era imposible que ascendiese al trono. Lo más probable era que terminara ocupando un puesto de sacerdote o como gobernador de alguna provincia remota. Era un muchacho esbelto y estudioso que dedicaba más tiempo a examinar los volúmenes de la gran biblioteca de Nasus que a aprender a combatir bajo la tutela del héroe ascendido, Renekton. En medio de aquel laberinto de pergaminos, volúmenes y tablillas, Asir conoció a un joven esclavo que visitaba la biblioteca casi a diario en busca de libros para su amo y señor. En Shurima, los esclavos no podían tener nombres, pero al entablar amistad con el muchacho, Asir decidió quebrantar esta ley y bautizarlo como Serah, nombre que significa el que comparte. Nombró a Serah su esclavo personal, aunque sin ponerlo nunca en peligro usando su nombre en público. Y a partir de entonces, los dos muchachos, impulsados por un mismo amor a la historia, comenzaron a estudiar el pasado de Shurima y su largo linaje de héroes ascendidos. Durante uno de los viajes anuales por el imperio junto a su familia y a Renekton, la caravana real se detuvo en un conocido oasis para pernoctar. Asir y Serah se escabulleron en mitad de la noche para ir a dibujar mapas del firmamento, como los que habían estudiado en la gran biblioteca. Mientras trazaban las constelaciones sobre el pergamino, la caravana fue atacada por un grupo de asesinos enviados por los enemigos del emperador. Uno de los asesinos encontró a los dos muchachos en el desierto y, cuando se disponía a rebanarle el cuello a Asir, Serah intervino arrojándose sobre él. En la pelea que se produjo a continuación, Asir logró sacar su daga y clavársela a su enemigo en la garganta. Asir le quitó la espada al muerto y corrió de vuelta al oasis, pero al llegar, los asesinos ya habían sido derrotados. Renekton había protegido al emperador y acabado con sus atacantes. Pero todos los hermanos de Asir estaban muertos. Asir le contó a su padre lo que había hecho Serah y le pidió que compensara al esclavo. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Y a los ojos del emperador, el chico era un esclavo indigno de su atención. Pero Asir juró que, algún día, Serah y él serían hermanos. El emperador regresó a la capital acompañado por un Asir que, a sus 15 años, se había convertido en el nuevo heredero al trono. Una vez allí, desató una implacable carnicería contra quienes creía que habían contratado a los asesinos. Shurima pasó años sumida en un torbellino de paranoia y sangre, en el que cualquier sospechoso de traición era blanco de la ira del emperador. La vida de Asir pendía de un hilo. A pesar de que era el heredero al trono, su padre lo detestaba. Habría preferido 1000 veces que muriera él en lugar de sus hermanos. Y la reina aún era lo bastante joven como para concebir. Asir empezó a entrenarse en el arte de la lucha, puesto que el ataque del oasis había puesto de manifiesto lo indefenso que estaba. Renekton se encargó de la tarea de entrenar al joven príncipe y, bajo su tutela, Asir aprendió a portar el escudo y la lanza, a comandar guerreros e interpretar el mudable curso de los acontecimientos en el campo de batalla. Pero además, el joven heredero encumbró a Serah, su único confidente, y lo convirtió en su mano derecha. Para que pudiera servirlo mejor, le encargó que buscara el conocimiento allá donde pudiese encontrarlo. Pasaron los años, pero la reina no logró llegar a un buen puerto en ninguno de sus alumbramientos.
Todos los niños que concibió perecieron antes de nacer. Mientras la reina siguiera sin tener descendencia, Asir estaría relativamente a salvo. En la corte no faltaban quienes creían que se trataba de una maldición, y algunos de ellos mencionaban entre murmullos el nombre del joven heredero como responsable. Pero Asir proclamaba su inocencia siempre que tenía ocasión, e incluso llegó a ordenar la ejecución de algunos que se habían atrevido a lanzar estas acusaciones abiertamente. Por fin, la reina dio luz a un varón sano, pero la misma noche de su alumbramiento, una terrible tormenta se desató sobre Shurima. Los aposentos de la reina fueron azotados una vez tras otra por poderosos relámpagos, hasta que estalló un incendio que se cobró las vidas de la esposa del emperador y de su hijo recién nacido. Algunos decían que el emperador, al enterarse de la noticia, había enloquecido de pesar y se había quitado la vida, pero no tardó en propagarse el rumor de que lo habían encontrado en el suelo del palacio, junto a sus guardias, totalmente carbonizado. Su muerte fue un golpe devastador para Asir, pero el imperio necesitaba un soberano. Así que, con Serad a su lado, tomó las riendas del reino de Shurima. A lo largo de la década, siempre amplió sus fronteras y gobernó con mano inflexible, aunque justa. Instituyó una serie de reformas para mejorar las vidas de los esclavos y, en privado, trazó un plan para derribar varios milenios de tradición y liberarlos a todos. Lo mantuvo en secreto, sin revelarlo siquiera a Serad, con quien la cuestión de la esclavitud se convertiría en la manzana de la discordia. El imperio se había levantado sobre las espaldas de la esclavitud, y muchas de sus grandes familias dependían del trabajo de los esclavos para mantener su riqueza y su poder. Una institución tan monolítica se podía derribar de la noche a la mañana, y Asir sabía que sus planes estarían abocados al fracaso si se hacían públicos. A pesar de su deseo de adoptar a Serad como hermano, no podía hacerlo hasta el día en que fueran libres todos los esclavos. Durante aquellos años, Serad lo protegió de sus rivales políticos y dirigió la expansión del imperio. Asir se casó y tuvo numerosos hijos, algunos en el seno del matrimonio y otros fruto de encuentros fugaces con esclavas y muchachas en harem. Serad alimentaba los sueños del emperador de crear el mayor imperio de la historia, pero también convenció a su señor de que, para convertirse en el amo del mundo, debía ser prácticamente invencible, un dios entre los hombres, un ser ascendido. En la cúspide del poder del imperio, Asir anunció al mundo que se sometería al ritual de la ascensión, y que había llegado la hora de unirse a Nasus, Renekton y sus gloriosos antecesores. No fueron pocos los que cuestionaron la decisión. La ascensión era un ritual muy peligroso, que solo estaba al alcance de quienes habían consagrado su vida al servicio de Shurima, como recompensa por una vida de diligencia. Decidir quién debía ser bendecido con la ascensión era prerrogativa de los sacerdotes del sol, y al otorgarse el honor a sí mismo, el emperador cometía un pecado de grave arrogancia. Pero Asir no se dejó disuadir, pues su orgullo había crecido en paralelo a su imperio. Así que les ordenó que cumplieran sus órdenes, so pena de muerte. Finalmente, llegó el día del ritual, y Asir marchó hacia el estrado de la ascensión, flanqueado por miles de sus guerreros y decenas de miles de sus súbditos. Los hermanos Renekton y Nasus estaban ausentes, pues Serad los había enviado a enfrentarse a una amenaza. Pero ni esto convenció a Asir de desistir del que consideraba su gran destino. Ascendió hasta el gran disco dorado que coronaba el templo en pleno corazón de la ciudad, y entonces, instantes antes de que los sacerdotes del sol iniciaran el ritual, se volvió hacia Serad y le dio la libertad. Y no solo a él, sino a todos los esclavos. Serad enmudeció de asombro, pero Asir no había terminado aún. Abrazó a Serad y lo proclamó su hermano eterno, como había prometido muchos años antes. Mientras los sacerdotes iniciaban el ritual para convocar el fabuloso poder del sol, Asir se dio la vuelta, pero no era consciente de que, en su búsqueda de conocimiento, Serad había estudiado algo más que filosofía e historia. También había aprendido las oscuras artes de la brujería, mientras en su interior anidaba un deseo de libertad que crecía como un tumor para convertirse en ardiente odio.
Al llegar el momento cumbre del ritual, el antiguo esclavo liberó su poder y Asir salió despedido del disco, sin la protección de sus runas. El emperador se vio consumido por los rayos del sol, al mismo tiempo que Serad ocupó su lugar. La luz inundó al mago de poder, y mientras su cuerpo mortal comenzaba a transformarse, profirió un rugido de triunfo. Pero la magia del ritual no estaba destinada a Serad, y no era posible desviar el asombroso poder de las energías celestiales sin desencadenar graves consecuencias. El poder del ritual Ascensión, en una terrible explosión, devastó Shurima y dejó la ciudad en ruinas. Sus habitantes desaparecieron, transformados en cenizas, y sus altísimos palacios se desmoronaron mientras alzaban las arenas del desierto para tragarse la ciudad. El disco solar se hundió, y lo que había tardado siglos en levantarse se transformó en ruinas en un solo instante, por culpa de la ambición desmedida de un hombre y el odio errado de otro. Lo único que queda de la ciudad de Asir fueron ruinas sepultadas bajo la arena y los ecos de los gritos de sus habitantes en los vientos de la noche. Asir no vio lo que sucedía. Para él solo existía la nada. Sus últimos recuerdos eran de fuego y dolor. No sabía nada de lo que le había ocurrido sobre el templo, ni lo que había sido de su imperio. Permaneció sumido en un olvido temporal hasta que, milenios después de la ruina de Shurima, la sangre de su último descendiente, al derramarse sobre las ruinas del templo, lo resucitó. Renació, aunque incompleto. Un cuerpo que era poco más que polvo animado y dotado de forma, cohesionado por los últimos vestigios de una voluntad indomable. Poco a poco fue recobrando la forma corpórea y, al vagar por las ruinas, se encontró con el cadáver de una mujer con una traicionera daga en la espalda. No la conocía, pero reconoció en sus facciones un eco distante de su linaje. Todo pensamiento sobre imperios y poder se borró de su mente al levantar el cuerpo de aquella hija de Shurima y llevarla a lo que en antaño era el oasis del alma. El oasis estaba seco, pero al acercarse así, su lecho rocoso empezó a llenarse de agua cristalina. El emperador sumergió el cuerpo en las aguas restauradoras del oasis, que se llevaron la sangre sin dejar más que una cicatriz casi invisible allí donde la hoja se había hundido en la carne. Y con este acto de generosidad, Asir se vio alzado por una columna de fuego mientras la magia de Shurima lo rehacía, transformándolo en la criatura ascendida que estaba destinado a ser. Los inmortales rayos del sol lo envolvieron, revestido con una magnífica armadura con forma de halcón, y le otorgaron el poder de gobernar las mismísimas arenas. Alzó los brazos y la ciudad en ruinas se sacudió el polvo de los siglos que había estado bajo el desierto para alzarse de nuevo. El disco solar se elevó en el cielo una vez más y las aguas curativas, siguiendo las órdenes del emperador, fluyeron entre los templos y volvieron a salir a la luz. Así subió los peldaños del renovado templo solar y convocó los vientos del desierto para que recrearan los últimos momentos de la ciudad. Unos fantasmas hechos de arena recrearon su destrucción, tal como había sucedido hacía una eternidad. Y Asir, con horror, presenció la traición de Serad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar el asesinato de su familia, la caída de su imperio y el robo de su poder. Solo ahora, milenios más tarde, comprendía al fin la profundidad del odio de que su antiguo amigo y aliado había albergado en su interior. Con el poder y la clarividencia de un ser ascendido, pudo percibir la presencia de Serad en otra parte del mundo y convocó un ejército de guerreros de arena que marcharía al lado de su renacido emperador, bajo el sol que brillaba del disco solar. Asir lanzó un poderoso juramento: reclamaré mis tierras y recuperaré lo que era mío.